Hola, yo soy Celeste Arzola Yo soy Catalina Merino. y el día de hoy vamos a hacer nuestro podcast sobre la evolución del cine en México. Bueno, comenzamos con el cine silente, que pues aquí empezó cerca del año de 1896, cuando el cinematógrafo llegó al país y se proyectó por primera vez ante Porfirio Díaz. Desde ese entonces, los primeros camarógrafos comenzaron a filmar vistas, que son pues pequeños documentales sobre la vida cotidiana del presidente de aquel entonces, como sus calles, desfiles, ferias y distintos eventos públicos que tenía. Los pioneros más importantes fueron Salvador Toscano, que fue considerado el padre del documental en México, los hermanos de Cerril y también Enrique Rosas, que era el director de El Automóvil Gris de 1919, una de las primeras gran películas de México, que pues fue altamente considerada gracias a su mezcla entre la ficción y el registro real. Durante la Revolución Mexicana, el cine fue clave porque México se convirtió en uno de los primeros países en filmar una guerra en tiempo real. Se registraron batallas, discursos y movimientos de líderes como Madero, Villa y Carranza, lo que convirtió al cine en herramienta de propaganda y documento histórico. En los años 20 surgieron las primeras productoras, estudios y cines importantes, y el cine empezó a profesionalizarse. También aparecieron los géneros que luego definirían el cine mexicano, como el melodrama, lo policíaca y el documental social. La etapa termina a finales de los años 20 con la llegada del sonido, que provocó una crisis tecnológica, pero abrió el camino a la época de oro. El cine silente dejó las bases de la identidad visual y narrativa del cine mexicano. Algunas de las figuras destacadas e importantes son Mimi Derma, que fue una de las primeras actrices y productoras. Ella no solo trabajó en el cine silente, sino que también fue directora y fundó Azteca Films, que fue finalmente lo que fue abriendo camino para el cine nacional. También destacamos a Sara García, que a pesar de que debutó en el cine silente con pequeños papeles, pues fue escalando eventualmente. Emma Padilla también es una de las primeras protagonistas mexicanas en el cine mudo. Bueno, la siguiente etapa, pues como ya había mencionado, la época silente se acabó cuando llegó el sonido y fue la transición al cine sonoro. Y bueno, esta ocurrió entre 1929 y 1934 y fue un momento bastante complicado porque la tecnología pues era muy cara y muchos estudios del periodo silente no podían adaptarse bien. Y para grabar sonido se necesitaban nuevos equipos, nuevos micrófonos, cámaras que fueran menos ruidosas y salas de grabación que pues casi nadie tenía en su momento. La película que marca oficialmente el inicio del cine sonoro mexicano es Santa, que fue hecha en 1931, dirigida por Antonio Moreno y protagonizada por Lupita Tovar. Esta fue muy importante porque se realizó con tecnología de sonido sincronizado y mostró que México sí podía producir cine moderno. Justo después aparecieron otras producciones tempranas que experimentaban con canciones, diálogos y música integrada a la historia. El paso del cine silente al sonoro fue lento y difícil, pero sentó las bases para lo que sería la época de oro, cuando México logró su mayor desarrollo técnico, artístico y comercial. Después pasamos a la época de oro, que abarcó del año 1936 hasta finales de los años 50. Durante este periodo México se convirtió en una gran potencia cinematográfica para toda Latinoamérica y realmente hasta a nivel global. Bueno, la industria creció bastante debido a distintos estudios como Churubusco y pues bueno, también tuvo el apoyo del Estado y cabe destacar que durante esta época que sucedió la Segunda Guerra Mundial, Hollywood pues invirtió bastante en el cine mexicano, lo que los ayudó a posicionarse como líderes en el mercado cinematográfico, ¿no? En estos años se consolidaron los géneros que finalmente definieron al cine nacional, que caben destacar como esta mezcla entre la identidad nacional, la música, el romance, el humor, la tragedia y pues bueno, también esta parte de juntar como la cultura mexicana con el cine, ¿no? Las figuras más importantes, principalmente actores, incluyen a Pedro Infante, a Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Tintán, Cantinflas, Sara García y Arturo de Córdoba. Del lado de los directores destacamos a Emilio Fernández, que se le conocía como El Indio, quien creó este estilo visual bastante representativo del periodo. También a Ismael Rodríguez, que era el maestro del melodrama popular. A Roberto Gabaldón, que fue bastante reconocido por sus películas intensas y estilizadas. Y finalmente a Luis Buñuel, quien desde México filmó distintas obras fundamentales como fueron Los Olvidados. Durante esta época también brillaron grandes cinematógrafos como Gabriel Figueroa, que su iluminación y manejo de paisaje crearon la estética más reconocible del cine mexicano. Existieron películas como María Candelaria, Nosotros los Pobres, Enamorada, A Toda Máquina o Los Olvidados, que pues son ejemplos del impacto visual y narrativo que pues estos años tuvieron en el cine mexicano.
Y bueno, la época de oro marcó un antes y un después, porque México producía cine de alta calidad, tenía estrellas internacionales y sus películas se distribuían por toda América Latina, España y zonas de Estados Unidos. Cuando la industria empezó a decaer hacia finales de los 50, dejó una herencia que sigue siendo referente cultural hasta el día de hoy. Después tenemos el cine de rumberas que surgió en México entre los años 40 y 50, dentro de este ambiente de cabaret y música tropical, mezclando el drama, el baile y finalmente la sensualidad. El foco principal eran las mujeres que caían en desgracia y que finalmente se salvaban dentro de este mundo nocturno. Las figuras centrales eran las rumberas y las más importantes fueron Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, Amalia Aguilar y la rumbera Rosa Carmina. Las actrices más representativas de este género fueron principalmente Ninón Sevilla, que fue bastante popular por su energía y su estilo, que era bastante exuberante y tenía personajes bastante trágicos. El director clave fue Alberto Gout, creador de la película más reconocida de este género, que fue La Aventurera del año 1950 y fue considerada la obra maestra del cine de rumberas por su gran historia, este drama y pues su estética de cabaret y de nuevo destacando la sensualidad. Aunque durante mucho tiempo el cine de rumberas fue visto como popular y exagerado, ya hoy en día lo podemos considerar como algo culturalmente relevante e importante que pues finalmente capturó lo que era la vida nocturna para estas mujeres, representando sus historias y cómo la sensualidad se veía en aquella época y las crisis urbanas que hubo en México durante la mitad del siglo. Bueno, la siguiente etapa es la del cine ranchero, que fue uno de los géneros más populares del cine mexicano entre los años 40 y 60. Se caracteriza por representar una versión idealizada del campo mexicano, con haciendas, caballos, mariachi, tradiciones, charros y un fuerte sentido del honor. Las historias suelen girar alrededor de un amor imposible, los duelos, las rivalidades familiares y el orgullo ranchero. Casi siempre acompañado de canciones que forman parte de la narrativa misma. Sus mayores representantes fueron Jorge Negrete y Pedro Infante, quienes no solo actuaban, sino que también cantaban, convirtiéndose en símbolos nacionales. Otros actores fueron Luis Aguilar, Antonio Aguilar y Lola Beltrán en algunos títulos. Y del lado de dirección, el cine ranchero tuvo a uno de sus pilares, que es Ismael Rodríguez, quien dirigió clásicos como Los Tres García. Las películas más icónicas de esta época son Allá en el Rancho Grande, que pues fue prácticamente la que inauguró el género. Ay, Jalisco, no te rajes, con Jorge Negrete, que es uno de los grandes clásicos. El Peñón de las Ánimas, famoso por pues reunir a Negrete y a María Félix. Los Tres García, que pues ya mencioné antes, que es con Pedro Infante, que pues es una de las cintas más representativas del México ranchero y familiar. Pues este género ayudó a construir la imagen del México tradicional que se exportó al resto de Latinoamérica y a Estados Unidos. Era una mezcla de música, comedia, drama y romance, y contribuyó a convertir a los charros y mariachis en íconos culturales. Aunque después perdió fuerza, dejó una huella enorme en la identidad mexicana y en la forma en que el país se imaginaba a sí mismo en aquella época. También tenemos el cine de luchadores, que fue uno de los géneros más populares del cine mexicano. Tuvo su auge entre los años 50 hasta los años 70 y combinaba la ficción, la acción, la fantasía e incluso el horror, involucrando obviamente a la figura de los luchadores como unos héroes. Estas películas representaban historias donde los luchadores básicamente enfrentaban a figuras ficticias como vampiros, momias, aliens, criminales, científicos locos. Y se convirtieron en un fenómeno porque también tomaban estas figuras reales del ring y las transformaban en superhéroes nacionales. Su protagonista más famoso fue El Santo, quien filmó títulos icónicos como El Santo contra las mujeres vampiro o El Santo contra los zombies. También destacamos a Blue Demon y Mil Máscaras, que fueron dos actores igual principales de este género, igualmente pues luchadores y que tuvieron unas largas carreras. En la mayoría de estas producciones fueron dirigidas por René Cardona y otros directores que dominaron el estilo de serie B. Algo muy importante es que en su momento el cine de luchadores fue el cine mexicano que más exportó a nivel internacional, sobre todo en Europa, donde se le consideraba bastante surrealista y exótico y distinto a cualquier cine comercial de Europa, lo que lo volvió especialmente atractivo para países como Francia, Italia e incluso España,
Aunque pues no eran producciones de alto presupuesto, realmente de hecho eran de muy bajo y que pues, se notaba pues el cine de luchadores y estas figuras más que nada captó el ojo europeo y se convirtió en un símbolo de la cultura popular mexicana que incluso a día de hoy lo podemos ver. Y pues realmente fue un fenómeno que se surgió de forma muy natural, no fue algo que se esperaba y escaló a niveles bastante globales. De lo siguiente que vamos a hablar es algo muy interesante, ya que es el periodo de transición, y este abarca principalmente desde mediados de los 60 hasta principios de los 70. Y fue una época en la que la industria dejó atrás la fórmula que traía la época de oro y comenzó a experimentar con nuevas temáticas, estilos y tonos más cercanos a la realidad de este país, ya que México estaba viviendo fuertes cambios sociales y pues esto hizo que el cine empezara a volverse más crítico, más urbano y pues un poco menos idealizado. En estos años comenzaron a destacar directores como Felipe Casals, Arturo Ripstein, Jorge Fons, Paul Leduc, Rubén Gámez y Servando González, quienes rompieron con los géneros tradicionales y pues trajeron narrativas más realistas, duras e incluso experimentales, ¿no? Y bueno, el cine empezó a hablar de temas como la marginación, la frustración juvenil, la corrupción, la violencia institucional, la pobreza urbana y pues los dilemas morales. Muchas películas importantes de este periodo incluyen Los Caifanes, de Juan Ibáñez, un retrato generacional que pues está lleno de modernidad, El Grito de Leobardo López, Canoa de Felipe Casals, que pues esta fue basada en hechos reales sobre la manipulación política y pues el linchamiento a unos estudiantes. También El Apando de Jorge Fons y La Fórmula Secreta de Rubén Gámez. Tiempo de morir de Arturo Ripstein con un guión de García Márquez y de Carlos Fuentes y pues esta marca el cambio hacia un cine más autoral. Un punto muy importante es que estas películas fueron financiadas principalmente por el propio gobierno y buscaban proyectar una imagen internacional de México pues más moderno y aparentemente abierto a la crítica. La intención era mostrar que existía libertad creativa, pero pues realmente se seguía teniendo este control y censura dentro del país. Esta contradicción se vuelve evidente cuando se considera que al mismo tiempo se permitían películas con crítica social moderada y el gobierno reprimía bastante movimientos reales como lo fue en la masacre de Tlatelolco. Y pues bueno, el cine podía sugerir cierta crítica, pero no era completamente libre. El periodo de transición también se caracteriza por el choque entre la vieja industria y las nuevas propuestas que pues buscaban un cine mucho más artístico, político y con menos fórmulas. Las películas ya no se centraban en charros, rumberas o comedias familiares, sino en estudiantes, obreros, jóvenes de barrio, presos, trabajadores y tenían un ambiente urbano. Aunque la industria se enfrentaba a esta crisis económica y de producción, este periodo sembró lo que serían finalmente las bases para un cine más valiente y que alzara la voz ante la realidad que teníamos más cercana en el país, preparando el camino para lo que finalmente fue el cine nuevo mexicano, que pues explotaría hasta muchas décadas después. Ahora vamos con el cine de ficheras o sexicomedia. Este dominó las taquillas mexicanas entre los años 70 y 80 y se caracterizaba por comedias ligeras, llenas de albures, situaciones sexuales exageradas, cabarets, bares y un humor pues muy popular. Sus figuras principales fueron Sasha Montenegro, Carmen Salinas, Alfonso Sayas, Luis de Alba, Lin May y El Caballo Rojas, quienes se convirtieron en íconos de este género. Las tramas eran simples, los escenarios eran baratos y pues el objetivo era entretener sin más complicaciones, apoyándose de la picardía y la sensualidad. Lo que para nosotras es más impactante es el contraste enorme que existía entre este cine y el cine de transición, que pues se hacía al mismo tiempo prácticamente. Mientras directores como Casals, Ripstein y Fons estaban creando películas duras, críticas y profundas sobre violencia, corrupción y desigualdad, las sexicomedias eran prácticamente lo opuesto, un cine escapista, vulgar, picaresco y completamente alejado de la realidad política del país. En una misma década convivían películas como Canoa o El Apando, que denunciaban la brutalidad del sistema, con comedias cabaret que solo buscaban risas rápidas. Y bueno, este contraste muestra cómo la industria estaba partida en dos, un cine autoral crítico y un cine comercial, que apostaba por lo popular, lo barato y lo seguro para llenar salas, que para mí es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. El cine pánico surgió en México en los años 70, influenciado directamente por las ideas del movimiento pánico creado por Alejandro Rodorovsky, Fernando Arrabal y Ronald Topor.
Este movimiento buscaba romper con la lógica tradicional del cine y usar el terror, lo grotesco, lo ritual y pues lo surreal principalmente como una forma de liberar la mente del espectador. Y pues bueno, el cine de pánico en México de por sí es raro, entonces fue bastante perturbador, simbólico y visualmente extremo. El principal representante fue Alejandro Jodorowsky, quien hizo películas como Santa Sangre del 89, La Montaña Sagrada del 73, y pues bueno, estaban cargadas de imágenes surrealistas, violencia simbólica, crítica religiosa, exploración psicológica y pues bueno, otro cineasta que fue bastante clave en este movimiento fue Juan López Moctezuma, quien tomó el espíritu pánico y lo mezcló con el terror y la estética gótica en películas como Alucarda del 77. Fue considerada una obra internacional por su estilo excesivo y satánico. También destacaba Carlos Enrique Taboada, quien, aunque no pertenecía directamente a este movimiento, pues aportó con su visión más clásica y elegante del terror, con películas como Hasta el viento tiene miedo del 68, El libro de piedra del 69 y Más negro que la noche del 75, que hoy en día son consideradas joyas de este género. El cine pánico tenía una estética bastante experimental, tenía imágenes, como ya he mencionado, bastante impactantes para la época, actuaciones que destacaban por ser exageradas y pues tenían esta violencia visual. La sexualidad también fue un tema bastante crítico en aquel momento, pero que era muy clave. Había también crítica a la religión, sangre, locura y un tono ritualista que lo hacía completamente distinto a lo que se producía normalmente y que teníamos aquí acostumbrado en México. Buscaba ser comercial y pues mucho menos seguir estas narrativas clásicas o comunes del cine de cualquier tipo. Lo principal era dar una experiencia al espectador que fuera bastante sensorial, incómoda y provocadora. No fue un género para nada exportado ni masivo, pero actualmente ya es considerado como de culto internacional y pues bueno, es uno de los capítulos más destacados e interesantes en el cine mexicano. No fue algo que eventualmente se repitió, fue algo muy momentáneo y que fue bastante destacado e único. Lo que sigue es el cine de cantantes, que pues bueno, esta se divide en dos olas. La primera surgió en los años 70 y 80, cuando la industria todavía tenía una estructura pues relativamente sólida y veían los ídolos musicales una forma segura de atraer al público. Este cine utilizaba cantantes ya famosos para protagonizar melodramas románticos, historias de ascenso, conflictos familiares o relatos sobre el precio de la fama. En esta etapa participaron figuras de peso como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Lupita D'Alessio, Lucía Méndez, Rocío Dúrcal, Lorenzo Antonio y otros artistas que combinaban bien la música con la actuación o, bueno, al menos tenían una presencia escénica bastante fuerte. Las películas de esta ola solían estar mejor producidas, con tramas más cuidadas y una intención real de contar historias que conectaran emocionalmente con el público. Aunque seguían siendo vehículos promocionales, muchas tenían una calidad aceptable y reflejaban bien la cultura musical del momento. Y bueno, luego a finales de los años 80 y a los inicios de los 90 aparece la segunda ola del cine de cantantes, que pues es mucho más débil debido a que el cine mexicano estaba entrando en una crisis profunda. Las producciones eran rápidas, baratas y hechas principalmente para aprovechar el nombre del artista del momento. Aquí entran artistas como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Tatiana, Bronco, grupos juveniles e incluso Luis Miguel, que aunque no actuó tanto como otros, sí participó en cine familiar y musical al inicio de su carrera, con películas como Ya Nunca Más y Fiebre de Amor, y pues esta última también fue con Lucerito. Y bueno, en esa etapa la calidad general bajó, los guiones eran sencillos, las actuaciones eran menos sólidas y la estética más televisiva que cinematográfica. Y bueno, muchas películas parecían extensiones de telenovelas o videoclips bastante largos, sin la intención dramática que sí tenía pues esta primera ola. Después tenemos el nuevo cine mexicano que surgió a finales de los años 80 y se desarrolló en la época de los 90, cuando, bueno, un grupo de directores empezó a renovar el lenguaje cinematográfico. Veníamos de este cine de artistas, cantantes y demás que realmente no era bueno. Entonces, pues se creó esta crisis en las producciones que pues las películas y los guiones principalmente eran muy repetitivos. Fue un momento donde la industria buscaba ya calidad de nuevo, ¿no? Identidad y un cine mucho más emocional, artístico y ya menos comercial. Y pues bueno, en esta etapa se hicieron películas con temas mucho más íntimos, se volvió a los temas familiares, sociales, literarios,
Muchas veces eran adaptaciones de novelas o escritas por autores reconocidos. Y bueno, aquí aparecen distintos cineastas como Jorge Fons, María Navarro, Alfonso Arau, Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Rimstein y pues bueno, también Dana Rothberg y demás. Las películas más representativas de este periodo son como Agua para Chocolate del 92, que fue dirigida por Alfonso Arau, que bueno, algo destacable es que la escritora del libro fue quien ayudó a hacer el guión. Y pues bueno, esta película incluso destaca porque se volvió un fenómeno internacional. Y otras obras claves también son Rojo Amanecer del 89 de Jorge Fons, El Callejón de los Milagros del 95, igualmente de Jorge Fons, Danzón del 91 de María Novaro. Y pues bueno, esta fue una directora mujer, también cabe destacar. La Tarea del 91 de Jaime Humberto Hermosillo, Principio y Fin del 93 de Rimstein, entre otras. Y bueno, estas películas destacaban por su cuidado estético, tenían un guión mucho más sólido y más cuidado, un estilo más actoral, actuaciones que realmente eran buenas, sin ser exageradas, eran realmente más naturales y se alejaban de estas fórmulas populares de décadas anteriores en cuanto a producción. Se buscó nuevamente reconectar con el público, con historias reales y bueno, este cine ayudó a reconstruir la reputación del cine mexicano. Bueno, ahora vamos a hablar del cine del nuevo siglo. Y bueno, este empezó a los finales de los años 90, pero tuvo su auge realmente en los 2000, cuando una nueva generación de directores revitalizó por completo la industria y colocó al cine mexicano otra vez en el mapa internacional. Y pues a diferencia del nuevo cine mexicano de los 90 que era más íntimo, literario y autoral, el cine del nuevo siglo se caracteriza por ser más urbano, más crudo, más arriesgado y con una estética mucho más moderna. Aquí surgen historias fragmentadas, violencia realista y exploración emocional profunda, crítica social directa y un lenguaje cinematográfico influenciado por el cine global. El gran punto de partida es Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, que es una película que marcó a toda una generación y abrió la puerta al éxito internacional. A este movimiento también le pertenecen Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, El espinazo del diablo y Cronos, de Guillermo del Toro, así como también películas como Nicotina, Temporada de patos, El crimen de Padre Amaro, Perfume de violetas, Voces inocentes y Japón, de Carlos Reigadas. En esta etapa surgen directores con estilos muy diferentes, pero igualmente influyentes, como Iñárritu, Cuarón, Del Toro, Reigadas, Rodrigo Plá, Michel Franco y Amat Escalante. El cine del nuevo siglo también consolidó la carrera de actores que se volvieron grandes referentes, como Gael García Bernal, Diego Luna, Ana Claudia Talancón, Daniel Jiménez Cacho, Damián Alcázar, Adriana Barraza y Maribel Verdú, con contextos mexicanos. Además, este periodo desarrolló una fotografía de un nivel muy alto gracias a cinematógrafos como Emanuel Chivo Lubezki y Guillermo Navarro, que después ganarían premios Óscares. Bueno, todo este movimiento posicionó nuevamente a México como una potencia cultural en el cine mundial, ganó festivales, colocó directores en Hollywood, abrió camino a nuevas narrativas y demostró que el cine mexicano podía ser moderno, crítico, emocional y visualmente poderoso. Y pues en pocas palabras, el cine del nuevo siglo es el renacimiento global del cine mexicano. Concluimos con el cine actual mexicano, el cual se encuentra dividido en dos caminos, el cine autoral y el cine comercial. Este primero tiene un mayor reconocimiento en parte de festivales y de premios. Y bueno, otras películas destacables son Noche de Fuego, Tempestad, La Camarista, Tótem, Luz Silenciosa, Güeros, Sin Señas Particulares y Mano de Obra. Sus películas suelen ser más íntimas, duras, contemplativas y bueno, enmarcan una realidad que se vive aquí en el país y tienen pues este enfoque a temas de violencia, desigualdad, infancias vulnerables, migración y crisis sociales. Y en contraste tenemos el cine comercial que bueno, está principalmente dominado por comedias románticas, familiares y proyectos hechos principalmente para estrenarse en plataformas. Y bueno, una de las películas más destacables es Nosotros los Nobles. También destacamos a Manolo Caro como director y producciones protagonizadas principalmente por actores como Omar Chaparro, Marta Gareda o la familia Derbez. Este cine tiene una gran venta en taquilla, pero realmente no tiene una esencia destacable o presencia en festivales. Y bueno, esta brecha realmente muestra la fragmentación del cine mexicano actual. Uno es muy reconocido internacionalmente, pero no muy hablado en nuestro público nacional, y otro es exitoso nacionalmente, pero no tiene un gran impacto fuera del país.
A lo largo de los años, el cine mexicano ha cambiado junto con la forma en que vivimos y entendemos el país. Cada época ha aportado estilos y propuestas distintas que de una u otra forma han dejado marca. Entre momentos de experimentación y otros más tradicionales, el cine ha servido para expresar emociones, cuestionar realidades y construir nuevas formas de contarnos. Ver ese recorrido es reconocer cómo ha ido creciendo esta industria, con altibajos y con búsquedas constantes, pero siempre con la intención de conectar con quienes lo ven.